Ahí está. Hoy va a estar con nosotros Claudia Núñez. Claudia Núñez, pues estuvimos platicando con ella en estos días y nos cuenta que ella empezó su carrera profesional siendo becaria en Procter Gamble, donde estuvo durante 15 años. Ella fue pasando por diferentes puestos de la cadena de suministro hasta llegar a ser gerente de planta en Guatemala y en Talismán. Y de Procter pasó a Unilever, donde estuvo manejando la transición de CEST y Camay. Entonces tiene mucha experiencia en este tipo de procesos. Ha recibido el Premio Nacional de Logística 2019. Ha sido reconocida en múltiples ocasiones como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Expansión. Y es una ponente frecuente, hablando sobre temas como liderazgo, sustentabilidad y equidad de género. Actualmente cursa el programa para Chief Operating Officer en el MIT porque se está preparando para liderar los retos del futuro, de lo que nos va a platicar en esta ocasión. Entonces, Claudia, pues bienvenida. Dejo de compartir mi pantalla para que empieces a compartir tu pantalla y estamos aquí listos para escucharte. Laura, muchísimas gracias por tu introducción y tu presentación. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Déjenme, voy a poner mi pantalla para compartir. Ahí sí están viendo, pues darles la bienvenida. Primero que nada, agradecerle al board de P&G Alumni México por su invitación para poder hablar de este tema tan relevante que tenemos, pues que nos bombardea todo el tiempo, pero sobre todo agradecerles a todos ustedes que están conectados por dedicar el tiempo para estar aquí. De entrada, eso tiene muchísimo valor porque estamos preocupándonos como líderes de qué es esto que vemos alrededor y cómo prepararnos. No es una plática de inteligencia artificial donde vayamos a usar ChatGPT o vayamos a aprender de herramientas, sino que mucho del foco es cuál es nuestro papel como líderes ante esta realidad de la inteligencia artificial, ¿no? Les apuesto y me encantaría que posterior a la reunión me comentaran si se cumplió o no, que incluso solo por el hecho de ustedes tomar la decisión de venir a esta plática, lo que va a pasar es que sus redes sociales y todos los sistemas que tienen de información en el celular, etcétera, les apuesto que en los próximos días van a estar recibiendo mucha más información de inteligencia artificial, como si los hubieran escuchado, ¿no? Y probemos un poco con esto del celular me escuchó. Y van a ver, me encantaría que posterior a la sesión me comentaran si observaron esto, de que empiezan a ver sus redes sociales y empiezan a ver, oye, ¿por qué me está mandando estos cursos de inteligencia artificial? Oye, ¿por qué me está diciendo de este máster de 42 semanas para aprender tantas herramientas? Y eso es parte de lo que estamos viviendo en la inteligencia artificial. Pero como les decía, esta es una plática enfocada al liderazgo. Entonces, vamos a hacer la analogía. Muchas veces, no sé si a ustedes les pasó, en mi época procteriana, tuve muchas analogías del capitán del barco hablando de liderazgo para tomar alguna lección o algún aprendizaje sobre liderazgo. Entonces, recordando esas etapas, les tengo una pregunta aquí acerca de justo como líderes, ¿cómo enfrentan ustedes los retos desconocidos? E imaginemos por un segundo que ustedes son el capitán del barco y las olas no dominadas, el océano que no conozco, es este océano de la inteligencia artificial. Entonces tienen tres maneras, opciones de reaccionar. Les pido por favor si con su celular pueden entrar a la página de Menti y usar este código para que me ayuden con sus votaciones. La primera es aprovecharla. No se sabe con certeza dónde nos llevarán estas nuevas olas, pero es evidente que hay que ir hacia allá. ¿Quiénes toman esa ruta como líderes? Alguien es más cauteloso, toma previsiones para evitar un impacto grande de desviación sobre la ruta ya planeada porque ya tienen objetivos, ya tienen retos a los que ir. Y hay una tercera opción que dice, voy a estudiar estas nuevas olas y entonces con ese conocimiento ajustar el rumbo según lo que vaya descubriendo. Si me ayudan con sus votos, están pudiendo entrar a mente y ya veo que algunas personas pusieron acá. Estudiarlos por acá.
Vamos a dar unos minutitos para que puedan entrar todos al número que tenemos aquí. 54 55 86 33. Como estación de radio les digo, marquen al 54 55 86 33 para darnos opinión. Ahí vamos a estudiarlos, va en sumando puntos. Ajá. Si alguien está teniendo algún problema para conectarse al Menti, por favor déjenos saber para que podamos tener al menos unas 20, 25 opiniones de los más de 30 que estamos conectados ahorita. Cualquier ayuda que necesiten con Menti, déjenos saber. Si pueden conectarlos, porque de hecho lo vamos a estar usando más durante la sesión. Bien, parece que estudiarlos, aprender moderadamente, conocerlos y con ese conocimiento ajustar es el que estamos viendo como el comportamiento más importante que tenemos, como la manera en que queremos decidir abordarlos. Y bueno, obviamente con lo que vemos de estar ustedes conectados aquí, interesados en este tema, me parece que obviamente nos valida eso. Entonces, parece que la tendencia de la audiencia es vamos a estudiar, vamos a aprender de ellos y con ese conocimiento podemos ajustar el rumbo de lo que tenemos descubierto. Vamos a hacer eso justamente, vamos a estudiar y aprender más de esto. Me gusta muchísimo poder participar con ustedes de, de este, ay, déjenme salirme del Menti mientras los dejo votar un poquito más. Aquí tenemos entonces liderazgo. Ahorita regresamos a ver los resultados. ¿Quiénes están navegando estas olas de la inteligencia artificial fuera de nuestra audiencia en el mundo entero? Aquí tenemos algunas estadísticas que nos dicen qué ha pasado con esto. El ChatGPT, hasta antes de DeepSeek, que se lanzó justo durante el mes pasado, era por mucho la herramienta más famosa que teníamos de inteligencia artificial, ¿no? Este chat donde puedes entrar, puedes hacer preguntas y puedes tener una respuesta a modo de una conversación bastante humanizada, ¿no? Las estadísticas que tenemos aquí es qué pasó cuando ChatGPT empezó en el 2022 y la meta es 1 millón de usuarios. Entonces, tenemos aquí diferentes aplicaciones a lo largo de los años. Empiezo con Netflix, porque Netflix, de hecho, fue una de las herramientas pioneras en tener funcionando la inteligencia artificial. Fueron de los primeros que cuando yo veía ciertas películas te dice, te sugiero estas. La frase de, porque viste tal, tenemos estas otras sugerencias para ti. Para llegar al 1 millón de usuarios tardaron 3,5 años. ChatGPT, de que se lanzó, para llegar a conseguir 1 millón de usuarios tardó 5 días. Ahí vemos Facebook 10 meses, que ya era una cosa en el inicio de los 2000 es tendencia, e Instagram, ¿no? Que ha sido como tal vez el último lanzamiento de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, en el 1 millón de usuarios. Pero sigue creciendo. Hoy en día, ChatGPT tiene 400 millones de usuarios activos a este mes, bueno, hace el mes pasado, ¿no? 400 millones de usuarios activos. Hacen cantidades de consultas millonarias por día. Un punto importante aquí en esto de quiénes están navegando las olas de la inteligencia artificial, 45% de los usuarios de ChatGPT tienen menos de 24 años. Y ya está en los millones, en varios millones de usuarios, ¿no? Aquí, para los 100 millones de usuarios, tardaron 2 meses. Entonces, imagínense el comparativo. ChatGPT tardó en
llegar a 100 millones de usuarios, probablemente lo que en Instagram a 1 millón de usuarios, o sea, la relación es 100 a 1 y aquí tenemos algunas otras estadísticas. Entonces, ¿qué me dirían ustedes? Bueno, hay una cantidad infinita de usuarios que están usando la inteligencia artificial, se está moviendo de una manera muy rápida. Sin embargo, un punto muy importante es la conciencia del uso de la inteligencia artificial. Aquí hay un estudio realizado por la UNAM en el primer Congreso de Inteligencia Artificial que fue en el 2023 aquí en México, ¿no? Y aquí nos dice una frase y una estadística muy relevante en el lado opuesto, ¿no? El 80% de las personas que utiliza inteligencia artificial no se da cuenta que está usando la inteligencia artificial. O al menos yo creo que hoy en día hay más educación al respecto y nos damos cuenta que estamos usando inteligencia artificial, pero que al menos no estás tomando la decisión consciente de usar la inteligencia artificial. El ejemplo que les daba de Netflix, cuando yo me conecto a Netflix, estoy siendo usuario de la inteligencia artificial, aunque no me dé cuenta. Cuando entro a comprar en Amazon, soy usuario de la inteligencia artificial. Lo que les decía, ¿no? Cuando la publicidad me va a hacer llegar información por un tema que yo busqué, por una noticia que me interesó, por una en la que incluso me detuve más tiempo que lo demás cuando estuve haciendo scrolling en las redes sociales. Entonces, la pregunta más provocativa que tengo para ustedes como liderazgo es, ¿qué tipo de usuario quiero ser? Entonces, me voy a ir al Menti de nuevo, nos vamos a la siguiente pregunta y les pregunto a esta audiencia, no se vale, ¿eh? ¿Cómo se llama? Anónimo. Nadie vamos a saber quién puso, se vale de todo. ¿Cuándo fue la última vez que usaste una herramienta de inteligencia artificial? 7 personas, hoy más temprano, muy bien. Tenemos ya casi 40 personas conectadas ayer. ¿Alguien tiene algún problema, el equipo, para subir más votaciones? ¿Quién dice, creo que ayer, no, hoy fue cuando? Al menos, muy bien, al menos la mitad de nuestra audiencia inteligencia artificial. Vamos más o menos a la mitad. Voy a hacer la pregunta un poquito más complicada. ¿Cuándo fue la última vez que usé una herramienta de inteligencia artificial que no fuera ChatGPT y que tampoco fuera la tendencia que tuvimos de moda la semana pasada de hacer las fotos de estudio? Que no sea ChatGPT y que no sea para hacer estas fotos. Ok. Está muy interesante, ¿no? Que estas herramientas que vimos que tienen una grande penetración son las que existen más comunes, pero cuando estamos hablando de otras muchísimas herramientas, empieza a cambiar nuestra tendencia, ¿no? Para que tengamos algunas estadísticas, hay conferencias mundiales de ciencias que habían en el siglo XIX presentan las herramientas más importantes de inteligencia artificial, ¿no? Y algunas de estas conferencias reciben más de 3,000 papers donde alguien está proponiendo
usar alguna herramienta de inteligencia artificial como algo nuevo y diferente. Son conferencias. Imagínense que suscriben más de 3,000 papers, donde cada uno de esos papers es una propuesta de alguna herramienta. No hay una estadística de cuántas herramientas de inteligencia artificial se están creando diariamente, pero todos los días nacen, todavía no llegamos a la velocidad que nazcan como niños recién nacidos, pero entre las organizaciones privadas públicas se crean miles de herramientas de inteligencia artificial diariamente. Entonces hay un mundo tremendo por explotar. Les agradezco muchísimo toda su transparencia con todo esto, y aquí vemos ya una diversidad más grande de herramientas, ¿no? Entonces vemos que cuadra lo que decíamos del ChatGPT como una herramienta poderosísima que ha traído muchas personas, tal vez lo usamos diario, pero cuando hablamos de otras herramientas se hace una dispersión más grande, ¿no? Y ahí tienen una pregunta abierta. Para las personas que han usado alguna otra herramienta de inteligencia artificial que no sea ninguna de las dos que censuré para la pregunta, si nos pueden dar los nombres de las aplicaciones que han usado, por favor. Pueden escribir el nombre de la aplicación y, y va a ponerlos, ¿no? Canva, Gemini, ajá, ok. Copilot, que está bien. Está muy bien esto que pusieron Google ahí, la AI de WhatsApp. Cloud me gusta, no porque sea mi tocaria, pero la siento como de la familia. WhatsApp ahí se duplica un poco el nombre por cómo está escrito, pero muy bien. ¿Y cuál es la herramienta de AI que hayas escuchado que más te haya sorprendido aunque no la hayas experimentado? ¿No? Ahí hay herramientas, ahí pueden escribirle un poco más por los usuarios que no las han usado. ¿Para qué sirve esa herramienta? Los que les pongan es Grok, más bien está con imágenes, DeepSeek, que es esta competencia de ChatGPT, ¿no? O sea, ¿qué herramientas les han sorprendido más, aunque no las hayan experimentado, ¿no? Yo veía, por ejemplo, una muy creativa de moda, ¿no? Donde tú le pones las imágenes de tu ropa y todos los días te va sugiriendo una manera de hacer tu outfit, ¿no? Con tus combinaciones, etcétera, ¿no? Escuchaba de una herramienta para hacer selección de tus calcetines. Creo que ahí ya llegamos a extremos un poco, pues valga repetición, extremos, ¿no? Pero que nos dan la oportunidad de hacer muchas más cosas que lo que vemos como ChatGPT me sigue sorprendiendo, ¿no? Con la parte de música. Entonces, hay muchas herramientas que se generan todos los días, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha estado expuesto a temas de diagnósticos médicos, ¿no? Vamos a trabajar durante la charla sobre esto, pero tenemos varias herramientas que han hecho cambios importantes con respecto al diagnóstico médico. Entonces, de aquí me regreso aquí a la presentación con el Menti. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje, no? No hay manera de quedarse fuera de la inteligencia artificial. Creo que con lo que vemos en bombardeo que tenemos, este grado de soy usuario de la inteligencia artificial, aunque no quisiera, me lleva a, de verdad, no hay manera de quedarse fuera. Si alguien tiene ya acceso a un móvil, va a tener exposición a la inteligencia artificial. Como país, somos un país con un número de uso
importante de celular, incluso por arriba de computadoras o de Wi-Fi de escritorio, obviamente, por la difusión que ha tenido. Y lo que sí es un hecho es que sí hay dos maneras de estar dentro. Ser del 20% consciente o del 80% que está haciendo un uso no consciente y consumiendo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, mi primera invitación como líderes, y es como el primer paso en el contexto de la inteligencia artificial, es estar familiarizados con las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. De verdad que para el liderazgo las herramientas no son el fin. Y por eso mucho cuando conversábamos qué tratamos con esta audiencia de la inteligencia artificial, no era la herramienta el poder decir esta es la mejor herramienta, no, porque aparte las herramientas, lo vamos a ver, están cambiando rapidísimamente, ¿no? Empezamos con ChatGPT en la primera y ya van en la versión 4, ¿no? Y todos los días sale una actividad nueva como esto del sonido, como esto de la imagen. Entonces, las herramientas no son el fin, pero sí son el medio a través del cual nosotros vamos a conseguir las tres X: exponernos, explorarlas y experimentarlas. Sobre todo porque eso nos va a llevar a poder decir qué es lo que en realidad hace la inteligencia artificial y qué es lo que no hace la inteligencia artificial, con el objetivo al final de poder, esta mente ya lo hicimos, al final de poder decidir cuando implemento una herramienta, cuando compro una herramienta, cuando la despliego con mis colaboradores, cuando decido o decido no usarla, ¿no? Y cuando tomo decisiones sobre los resultados que me arroja. Este era justamente el menti de la última pregunta que de una vez les hice, de cuáles son las que más les sorprenden, ¿no? Pasando un poco a la parte más teórica, de todas las herramientas que me pusieron ahí como ejemplos, esta es una clasificación sencilla para que ustedes la puedan tener en mente como líderes de cuáles son los tipos de inteligencia artificial a los cuales tenemos, ¿no? Porque oímos mucho los nombres de las aplicaciones. Yo les diría que estos me parecen los cuatro más destacados para saber qué sucede ahí y poder tomar decisiones para mi trabajo, para mi negocio, ¿no? Entonces, la primera es el Machine Learning, que probablemente es la más sencilla, que permite a las máquinas aprender de datos y mejorar resultados sin que sean programados explícitamente. Ese fue el primer cambio versus la programación probablemente parece mentira, del siglo pasado, ¿no? De los 90s e inicios ya de los 2000s, donde tú ponías una programación y le decías, podían hacer muchísimas cosas, pero le decías, cuando de este comando vas a ejecutar esto. Y lo primero que hace Machine Learning es que dice, no necesito que me des todas las instrucciones, necesito que me des una fuente de información y en función de eso yo puedo tomar un patrón de comportamiento. Entonces, el uso más común, y créanme que no está, por ser la más antigua, no está desutilizada, porque muchas de las herramientas, por ejemplo, que vemos hoy implementarse en las empresas tienen que ver con esto, porque son las que más se adecuan a procesos específicos de trabajo muy particulares. Van a hacer análisis predictivo, reconocimientos de patrones, predicción, clasificación. Las vemos en productos, lo que decíamos, la parte de Amazon y Netflix. Cada vez los vemos más desarrollados en prevención de fraudes con los bancos, con las tarjetas de crédito. Los vemos usándose en procesos de calidad, en procesos de aseguramiento de calidad. Y lo que va pasando es que tenemos diferentes algoritmos de Machine Learning, pero quedan estos como los tipos de inteligencia artificial que generan este patrón, ¿no? El siguiente nivel, que es lo que muchas veces llaman redes neuronales, que probablemente hayan escuchado que dicen, es que en esas ya piensa la inteligencia artificial. En realidad lo que son varios machine learnings que trabajan en conjunto para simular lo que el cerebro hace de conectar y hacer sinapsis con las neuronas. Los usos más comunes que tenemos de estas están en el grupo, que son los reconocimientos de voz que vemos en los Siris, en las asistentes, los reconocimientos faciales que vemos en las aplicaciones de celulares, en las entradas y accesos a edificios inteligentes, que hacen el decir, a ver, tengo esta imagen, tengo una serie de conocimientos y puedo comparar con un patrón y tomar una determinación al respecto, como decir qué música. Los siguientes dos que vemos son los que, a mi punto de vista, han acelerado más la inteligencia artificial,
porque el ser humano es ser humano. Y todos estos que les cuento anteriormente, Machine Learning y Deep Learning, incluso cuando empezaron, las respuestas al reto o al prompt o a la pregunta que se les hacía, incluso las contestaban en forma de vectores matemáticos. Entonces, pues era como solo gente especializada la que podía hacer la interpretación y luego convertírsela al usuario en la manera en que va a poder interpretarlo. Sin embargo, cuando llegamos a los procesamientos de lenguaje natural y autogenerativa, me parece que han explotado porque se comportan mucho más como el ser humano espera que la interacción sea, ¿no? Entonces, en el procesamiento del lenguaje natural, tenemos ya la parte de interpretar verbal y escrito, los transcriptores, ¿no? Entonces, un traductor funciona con procesamiento de lenguaje natural. Los sintetizadores de texto, de hecho, una de las cosas que vamos a ver en esta dinámica es que vamos a enviarles, cuando les mandemos el one page de la sesión, vamos a sacar literal la minuta que hace Zoom de esta charla. Entonces, mientras yo estoy platicando con ustedes, tiene dos funciones Zoom. Una es un transcriptor, que es una herramienta de procesamiento del lenguaje natural, y está escribiendo en un texto todo lo que yo estoy diciendo y tiene una accuracy como de 85-90%. Hay que hacer algunos ajustes de palabras técnicas algunas veces, o sea, alguien habla demasiado rápido, que puede ser el caso mío, pues a lo mejor tiene algún ajuste de palabras. Pero lo más importante no es esa, sino la segunda herramienta que vamos a estar usando y que está siendo usada en nuestra charla hoy es el poder hacer una síntesis. Entonces, nos va a entregar una sumarización de lo que hablemos durante esta hora o el tiempo que estemos aquí con acciones concretas, ¿no? Entonces, se los vamos a compartir en el one page, hasta por curiosidad que vean, después de todo lo que escuché, qué es lo que esto hizo de traducción. Y obviamente la más evolucionada hasta ahora es la autogenerativa, ¿no? Que tienen la capacidad de crear ya imágenes, música. Escuchaba en su encuesta que son de las que más sorprenden, donde tenemos los generadores de arte que los pusieron como ejemplos y los generadores de texto, ¿no? Entonces, estas son yo les diría que con las 4 ideas de tipos de inteligencia artificial. Repito, les van a hablar probablemente adentro de N algoritmos y tipos de algoritmos, pero creo que con estas 4 como líderes podemos discernir cuando alguien viene a presentarnos una herramienta artificial, un proveedor, el poder entender cuál va a ser el alcance real de esta herramienta, depende del tipo que sea, y en función de eso tomar mejores decisiones de aplicación, ¿vale? Voy a tratar de ser muy práctica en cómo funciona la inteligencia artificial. Y esto para mí es muy importante para que entendamos cuál es el nivel de decisión que como líderes sí le podemos dar a nuestra inteligencia artificial. Entonces, este de verdad es un diagrama muy sencillo en términos de poderlo ver visual, pero lo primero que tenemos es que a la inteligencia artificial requiere de una cantidad muy, muy, muy importante de datos. Muy importante. Entre más datos tenga, mejor va a ser su proceso de aprendizaje. Entonces, esto como líderes también es un highlight y un hint importante. Yo sé como líder que para embarcarme en una herramienta de inteligencia artificial, tengo que tener datos que sean correctos y en una disponibilidad importante para que de verdad las herramientas funcionen para mí. Entonces, la herramienta, cualquiera que sea el nombre de esta, va a recibir N datos de cómo son los gatos y N datos de cómo son los perros, y les vamos a poner una etiqueta que diga, esto es gato y esto es perro. Y todas esas formas que tú encuentras ahí es gato. La forma de las orejas de todos estos, sí, estas orejas son orejas pertenecientes a perros, estas orejas son pertenecientes a gatos. Lo que hace después la computadora es un algoritmo que empieza en gran medida por clasificación y obviamente tiene muchas funciones, desde esto a diferentes funciones matemáticas complejas de varios grados para poder hacer los algoritmos, pero tomemos para este momento la más sencilla, ¿no? Donde voy a hacer una clasificación de
qué son gatos, qué son perros, para cada uno de los atributos que tengo. Entonces voy a descomponer toda esa data en muchísimos puntos para poder decir, este atributo de estas orejas son de gato y estas son de perro. Y que a final de cuentas, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial como procesamiento? Hace un análisis de probabilidades con una cantidad inmensa de datos que puso, que analizó. Entonces, si veo la primera imagen que les estoy poniendo aquí, es una imagen de un perro claramente a nuestros ojos. Y entonces va a buscar en todos los patrones y va a tener un grado de probabilidad alta de poder decirme es un perro y porque va a procesar muchísimos datos. Esa es la diferencia contra la manera en que opera el cerebro humano, porque la manera en que logra parecer que piensa como ser humano es a través de maximizar enormemente el procesamiento y poder tener mucha información para calcular. Entonces, cuando yo le pregunte, aquí el perro va a ser altamente probable que me conteste correctamente. Y cuando le ponga el gato, va a ser altamente probable que me conteste correctamente. ¿Qué pasa con estas dos figuras? Pónganme en el chat si pueden. ¿Qué creen que conteste aquí? En esta que estoy marcando a la derecha. ¿Es gato o es perro? Y en esta, ¿qué creen que conteste? ¿Es gato o es perro? Incluso aquí es una de dibujos animados. Entonces, obviamente, cuando yo pongo un reto de este tamaño, ahí la computadora, la inteligencia artificial, va a jugar con las probabilidades de lo que conoce y con la cantidad de datos que tenga, nos va a dar su mejor aproximado a decir, este es un gato o es un perro, que a mi punto de vista es medio difícil de distinguir en este momento, incluso para nosotros como ser humano, ¿no? El de abajo me parece más perro, pero también tiene sus particulares de gato, el de arriba, no sé, me da la impresión, ¿no? De ambas cosas. Lo más importante que quiero charlarles acá es que esto parece básico, pero si yo lo veo fríamente, incluso esta es la base de cómo hace incluso ChatGPT la construcción de las palabras. Obviamente que los algoritmos que tiene son mucho más complejos y obviamente los datos de los que ha aprendido un sistema como estos de lenguaje, de poder contestarnos como Copilot también, son muchísimos más. Y algoritmos complejos, que ahí es donde está la ciencia de nuestros científicos encontrando esta transformación. Pero la lógica de la inteligencia artificial es exactamente la misma. Los datos que tiene, los algoritmos y la probabilidad. Entonces, cuando nos está contestando el Copilot, para no casarme con el ChatGPT, cuando me está contestando el Copilot, tiene etiquetas que van a cada una de las palabras que yo le puse en la pregunta y tiene una cantidad de aprendizaje tremendo y me va a contestar justamente lo que es más probable que sea la siguiente palabra de acuerdo a todo el aprendizaje que tuvo. Entonces, algunas veces pensamos que pensó, pero en realidad hizo esta misma lógica de procesamiento, repito, con algoritmos súper interesantes, pero que a final de cuentas va a ponerme como siguiente palabra en el texto que me conteste, aquella que después de todo el procesamiento tiene la mayor probabilidad, ¿no? Entonces, así funciona en la misma lógica, por impactante que nos parezca, que nos contesta. Y ahí viene una de las preguntas que decíamos, oye, y entonces la inteligencia artificial se puede equivocar. Les voy a contar una anécdota que me pasó justo hace un par de semanas, ¿no? Fui al museo con mi hija y entonces era el museo de Diego Rivera. Y entonces hablaba de su vida y todo. Y cuando estaba yo en el museo, recordé que mi tía, la hermana más grande de mi papá, me había contado que ella había sido alumna de Diego Rivera, ¿no? O sea, y entonces yo llegué de regreso y pongo en el chat familiar, oigan, yo me acuerdo que mi tía me contó esto, ¿alguien sabe? Yo, la verdad, todavía en el paradigma anterior, pensando que alguno de mis primos más grandes me contara si se acordaba de esta anécdota. Entonces me encontré positivamente a alguien que está en el 20% del uso consciente de la inteligencia artificial
Y un primo me contesta, antes de que los hijos de mi tía contestaran, contesta, ya le pregunté a la inteligencia artificial y nos saca una hoja biográfica de mi tía de casi una cuartilla. Estaba 90% correcta, excepto una cosa. Mi tía sí fue alumna de Diego Rivera, estaba en los registros que encontraron, en todo el aprendizaje que tuvo la inteligencia artificial, que sí era, pero resulta que mi tía se dedicó a la platería y se dedicaba a hacer piezas de plata en Tasco. De hecho, si ven, un día se les hubiera puesto aquí la oportunidad de ver sus piezas, tú ves y sí ves el tipo de arte que hacía Diego Rivera. O sea, sí tuvo escuela de él, pero no lo aplicó en la pintura y en el muralismo, lo aplicó en la platería. Y lo que les quiero contar de anécdota es que en esa hoja de la inteligencia artificial, mi tía resultaba muralista. ¿Por qué se debe eso? Porque justamente si veo, seguramente no había muchos artículos de mi tía, había algunos, pero no tenía una cantidad de datos inmensa. Y si sigue la lógica, lo más lógico en toda la información de Diego Rivera es que mi tía fuera muralista. Y en realidad no lo era. Tal vez alguna vez pintó algún mural, pero su función o su desarrollo principal artístico fue en la platería, ¿no? Entonces, este es un ejemplo y les voy a dar otro ejemplo por aquí, ¿no? Ante la inteligencia artificial se puede equivocar, yo les diría, puede acertar y fallar tanto como la probabilidad. Esta justo es una fotografía de estas que se crearon en este movimiento la semana pasada de generar animaciones. Aquí ustedes pueden ver la fotografía original y la fotografía hecha por la inteligencia artificial. Cuando la ves de golpe, es impactante el parecido. Hay muchísimas cosas similares que tardó en crear la inteligencia artificial. Lo que les quiero pedir es observar dos o tres cosas, ¿no? Algunos de ustedes estarán jugando a encuentren las diferencias. Yo les voy a hacer la observación de tres cosas. Una, en esta zona tenemos una silla en la foto original. Si yo me voy a esta, se ve rara ese respaldo de la silla. Pareciera que no entra en todo el procesamiento descriptivo de inteligencia artificial. Y tenemos esta silla de este lado que tiene como un jarrón ahí. Primera observación. La segunda observación, tenemos un sentado de flor de loto. Pero la tercera más importante es que, esta es una foto de mi papá tiene oxígeno en la fotografía, está usando oxígeno. Y en esta foto no sale el oxígeno. ¿Cuál es la probabilidad que en la repetitividad de la fotografía haya oxígeno? Mientras que las plantas, el chaleco, todo eso tiene una gran probabilidad de encontrar patrones para poder hacer el procesamiento de esto. Entonces, estos ejemplos me parece que nos llevan a cómo funciona la inteligencia artificial y entonces poder decir cuál es la capacidad que tiene de decisión la inteligencia artificial. Les voy a contar brevemente tres casos súper rápidos de retos que tiene la inteligencia artificial para tomar decisiones, ¿no? Primera, un sesgo. La cantidad de datos que se le ingresan y el tipo de datos que se le ingresan va a ser lo que tome como base para poder definir con el algoritmo, por avanzado que sea el algoritmo, pero los datos van a formar parte de esto. De hecho, hay herramientas que se utilizan para hacer contratación de inteligencia artificial. Han visto seguramente en las páginas como LinkedIn que cada vez palabras claves se usan más comúnmente porque hay lectura automática de estos perfiles y obviamente va a leer las palabras claves. Pero hay organizaciones que empezaron a usar modelos de contratación y uno de los retos que se enfrentaron es que en disciplinas como la ingeniería, donde la muestra poblacional tiene que ver muchísimo más históricamente con perfiles de hombres, empezaron a encontrar que tenía un sesgo y entonces tuvieron que deshabilitar esa aplicación para una función específica de desarrollo laboral, ¿no?
La segunda es que la inteligencia artificial va a tener mucho más tendencia a recomendar versus decidir. En el programa que estoy estudiando de inteligencia artificial, justamente tuvimos una tarea que me encantó, ¿no? Tuvimos que tomar un caso médico que tenía que recomendar si una persona con un tema de fertilidad optaba por un in vitro o por una donación embrionaria, eh, y tenía todos los datos técnicos. Y, o sea, los datos médicos eran impresionantes, los datos del caso eran, y tuvimos un ejercicio en el cual abordamos más de 5 herramientas diferentes de inteligencia artificial para preguntarle cuál era no el diagnóstico, sino el tratamiento que debería de usar, si A o B. Hicimos prompt. Prompt es esta manera de escribirle a la inteligencia artificial lo que le estás pidiendo. En equipos, exhaustivamente nuevas maneras de hacer el prompt para poder pedirle una recomendación en más de 5 herramientas de inteligencia artificial diferentes. Siempre nos dijo, en este caso es mejor este y en este caso es mejor este. Pero nunca nos dijo y tomó la determinación. Para tu usuario tal que ya conocía con nombre y apellido y condiciones, debes optar por este tratamiento o este tratamiento, ¿no? Entonces, está en nosotros, ¿no? Y el último punto al que entro es al tema de la ética, incluso un poco, ¿no? El caso del auto autodirigible. Yo programo un auto para ser autodirigible y tiene como premisa el que tiene que cuidar a los usuarios que van en el vehículo, en la autoconducción. Y si llegamos a un momento crítico donde tiene riesgo de atropellar a una persona y para no atropellarlo tiene que hacer un frenado tal que pone en riesgo o un desvío tal que pone en riesgo la vida de los pasajeros, ¿de quién es la responsabilidad de ese accidente? ¿Del pasajero que venía arriba que no iba conduciendo? ¿De la persona que se cruzó la calle? ¿Del dueño del vehículo? ¿Del programador de la inteligencia artificial del vehículo? De hecho, hay muchos estudios en relación a este tema ético. Pero el segundo mensaje que quiero compartirles aquí es, en el contexto de la inteligencia artificial, necesitamos los seres humanos hoy mantener la propiedad sobre las decisiones. Y se los platico con estos 3 ejemplos retantes de lo que va a hacer o no la inteligencia artificial. Nos puede generar extraordinarios recomendaciones, pero la decisión está en nosotros. Entonces paso al último punto de esta plática, que con todo esto que vimos, cómo funciona, cómo nos rodea, qué puede hacer, qué retos tiene. Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma? ¿Personas ¿Computadoras o personas y computadoras? Esa es una de las más grandes invitaciones que quiero hacerles hoy, ¿no? Sé que hay obviamente muchos artículos y muchas estadísticas y muchos estudios de 30-40% de los empleos pueden ser sujetos a cambios por motivo de la inteligencia artificial. Hay algunas estadísticas que nos hablan entre 60 y 85 millones de trabajos que en su característica actual van a perderse hacia el 2030 en la evolución de la inteligencia artificial. Hay otros que nos hablan de 30-40 millones de trabajos generados por la inteligencia artificial. Nadie tenemos la bolita mágica para hacerlo, pero lo que sí yo les invito muchísimo es como líderes, definir y tener muy claro cuál es la función de cada uno. Las computadoras se caracterizan por tener la inteligencia artificial, una inteligencia especializada, con objetivos específicos en ambientes más definidos. Y difícilmente, con la capacidad de procesamiento que tienen, el ser humano va a poder hacer los cálculos mejor y más rápido. Pero la inteligencia humana es una inteligencia mucho más amplia, que puede ser capaz de perseguir objetivos simultáneos, ¿no? Es un poco la respuesta a por qué era tan difícil que nos dijeran un diagnóstico, perdón, un tratamiento en el caso del caso médico. Y para ambientes más ambiguos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su función. Y hay un concepto que les quiero compartir, viene del profesor Thomas Malone, aquí les pongo el libro, se lo súper recomiendo si están interesados en
ser líderes en este ambiente, en este entorno que viene. Justamente el título es El sorprendente poder de las personas y las computadoras pensando juntos. Entonces, justo lo que propone es cada quien en lo que es mejor y con eso podemos entregar resultados mucho mejores que los que puede hacerse o solo con la inteligencia artificial o el humano negando la existencia y factibilidades de la inteligencia artificial. Entonces, el dilema no se trata de decir lo hace el hombre o lo hace la inteligencia artificial para hacer algo que hacía uno u otro, sino cómo trabajamos en conjunto para conseguir hacer cosas que nunca antes se habían hecho, ¿no? Entonces, mi tercera invitación aquí, en el contexto de la inteligencia artificial, es como líderes, propiciar y habilitar los ambientes en los que las personas y las computadoras generen resultados superiores a los que se podrían lograr por separado. No es fácil, obviamente hay incertidumbre, obviamente hay retos, obviamente hay también retos financieros para implementarlas, retos financieros para acceder, pero cómo nosotros como líderes nos preparamos para propiciar, primero tenemos que ser el ejemplo y el role model de esto, y posteriormente habilitar estos ambientes de superminds, ¿no? Ese concepto yo lo veo poderoso y creo que va a poder escalar el crear superminds, donde podamos generar mejores resultados como está en esta fotografía, cada uno en lo que cada uno es, en lo que cada uno es mejor. En conclusión, les digo, para ser líderes visionarios en la era de AI, mi recomendación es estos tres características. Experimentar, porque eso me va a perder entender las posibilidades y tomar decisiones correctas. Decidir, líderes visionarios que deciden y asumen la responsabilidad de las decisiones, aunque hayan sido generadas por un ser humano o por una inteligencia artificial. Y los líderes visionarios que propician los superminds, los ambientes de trabajo. Porque si tenemos superminds, lo que vamos a generar son superempleos, empleos con mucho más potencial, donde podamos desarrollar cosas no logradas antes, porque justo no estamos haciendo tareas repetitivas o cosas que ya puede hacer la inteligencia artificial. Y sobre todo super colaboradores, porque al exponer a nuestra gente, a la gente que estamos liderando en la iniciativa privada, en la pública, en la personal, a habilidades que los van a preparar para el futuro, porque esto va a cambiar súper rápido. Entonces, mi invitación es experimentar, responsabilizarse de las decisiones y propiciar los super ambientes de trabajo, computadora, inteligencia artificial y seres humanos. Porque esto no acaba aquí. Obviamente, esto que les cuento es tal vez ya ni siquiera lo más moderno que existe. Lo más moderno que he tenido la oportunidad de tener acceso y compartirles. Seguramente hay muchas más cosas que están sucediendo en paralelo y esto está cambiando muy rápido. Entonces, estos tres comportamientos también nos van a ayudar a los retos que va a traer la inteligencia artificial hacia adelante, ¿no? Estos son los cuatro que creo que tenemos que seguir trabajando. Usuarios nativos a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, todos nosotros hoy estamos aprendiendo y repito, regreso a mi premisa inicial. Gracias por dedicar el tiempo para estar aquí y prepararse en esto. Eso ya es un súper paso. Pronto vamos a tener usuarios de inteligencia artificial que ya son nativos y que entran al entorno laboral y al entorno comercial. Ellos ya no van a dimensionar una vida sin esa inteligencia artificial. Y ahí viene el reto de cómo hacer una inteligencia artificial inclusiva. Energía y recursos es un segundo reto, ¿no? Todo esto que les platico suena con muchísimo potencial, pero es muy cierto que una de las grandes barreras que todavía tiene la inteligencia artificial para moverse y para explotar es el reto de procesabilidad en términos de la cantidad de energía que consume y obviamente los recursos que consume. Entonces, la tarea de sustentabilidad es una tarea todavía por resolver y un tema central del enfoque en el tema de inteligencia artificial.
los tipos de inteligencia artificial van a seguir cambiando. Hoy en día, esto que les decía hoy hace 2 slides, de hoy todavía somos accountable de las decisiones, podría cambiar mañana. Ya hay quien está hablando de máquinas de decisión autónoma. Las vemos todavía, al menos yo todavía no he tenido exposición, pero ya se habla de esto. Pero los algoritmos van a estar cambiando y como dice la ley de Moore, la siguiente transformación va a ser cada vez más rápido. Entonces aquí se viene un reto de aprendizaje acelerado y de adopción acelerada, ¿no? Porque no solo es a comprender las herramientas, regresamos a lo que decíamos al principio, soy del 80 o del 20 o quiero ser del 80 o del 20 y entonces es aprenderlas y adoptarlas, integrarlas a mi día a día. Y las nuevas interacciones humano-computadora, ¿no? Hoy nos enfocamos en el teclado, ya vemos esto de hablarle a Siri, al reloj, etcétera, pero ya tenemos información médica que viene, incluso nuestros relojes inteligentes ya te toman ritmo cardíaco, oxigenación, etcétera. Y ya estamos hablando de dispositivos que se conectan directamente al cerebro humano. Es decir, que ya no necesito ni hablarlo ni escribirlo. Necesito pensarlo y voy a hacer un prompt mental y va a ir directamente conectado a la inteligencia artificial. Ya ha pasado, ya hay algunos casos de éxito en darle a personas la capacidad de percibir la vista con esto, pero obviamente esto genera el desafío de la privacidad, de la información, la ética y la responsabilidad. Entonces, lo que quiero decirles es ser líderes en el ambiente y en el entorno de la inteligencia artificial nos lleva a muchos retos, pero el primer paso es, como ustedes hoy, tomar un tiempo para hacerlo y repito mis 3 invitaciones. Experimentenlo. Sepan que tienen la decisión y propiecen a ambientes de Supermind. Muchísimas gracias por escuchar esta charla. Clau, muchas gracias. Muy interesante tu charla. Tenemos aquí todavía mucha gente conectada y ya hay algunas preguntas en el chat. Les voy a pedir, por favor, que contestemos una pequeña encuesta. Voy a compartir otra vez mi pantalla, si me das chance, Clau. Ya Y los dejé que de tienen, pensar. ahí está la encuesta ya. Ya la tienen, ¿verdad? Y los que tienen, ¿cómo se dice? Preguntas, pueden irles poniendo en el chat de una vez o si tienen, no sé si vas a dar opción a que la gente pues alce la mano y tú les digas que, Sí, claro. Si ok, tienen perfecto. algunas preguntas ya, Laura, que podamos ir resolviendo, está bien, Ujú. pero Deja que acaben la encuesta, es una encuesta de salida muy corta, son 4 preguntitas y mientras piensen sus preguntas o pónganlas en el chat, alcen la mano y estoy segura que va a haber una discusión muy interesante aquí por las preguntas que estoy viendo. Siguiente pregunta. Y pregunta 4. Esperemos que se queden todos aquí, todos los que puedan a la sesión de preguntas y respuestas. Si hay gente que no se puede quedar antes de que se vayan, les queremos compartir que próximamente vamos a tener nuestro evento de Reconnect. Va a ser el día 22 de mayo en oficinas generales. Otra vez estamos regresando a oficinas generales. Y bueno, estamos muy emocionados. Vamos a tener muchas sorpresas en este Reconnect. Por favor, aparten la fecha, pónganle su agenda. Ya saben, va a haber networkings, amigos, colegas, comida, drinks, etcétera. Y los esperamos ese día. Les mandaremos la semana que entra ya costos y el link para que se inscriban, pero esperemos a verlos todos por ahí. Y ahora sí, Clau, pues me dejo de compartir la pantalla y pasamos a ver las preguntas. Stop share para que nos veamos todos los unos a los otros. Y si quieres, empiezo con algunas de las preguntas que tengo en el chat y ahorita vemos si alguien más alza la mano.
Te pregunta, a Gracias, ver, Fanny. Te pregunta Miguel. Claudia, muchas gracias, interesantísimo. ¿Puedes comentar sobre el tema no solo ético, sino de derechos de autor en IA aplicado en marketing publicidad? Por ejemplo, el uso de voces artificiales, imágenes, videos. El ejemplo de Ghibli la semana pasada hizo que el estudio demandara a la app porque no tenía permiso hasta donde supe, por ejemplo. Sí, de hecho, justo es uno de los retos que decíamos, ¿no? Cómo nuestras diferentes, incluso en diferentes países, los entornos legales pueden poner un marco para este tema en términos de la propiedad intelectual, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, les quiero contar que les ponía al inicio que parte de la, bueno, la presentación que yo misma utilicé con ustedes fue desarrollada con Canvas y con la inteligencia artificial de Canvas, ¿no? Y me gustó mucho ver que tiene algunas protecciones de propiedad intelectual que veo cada vez más en el tema, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, quiero esta imagen similar y me decía, no, no puedo hacer una imagen con ese grado de similitud. Les voy a contar una anécdota bien sencilla y hagan este ejercicio. Pónganle a su ChatGPT o a su Copilot una canción y pídanle que la complete. Entonces yo le puse, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tú, y hoy en día ya me contestó, no puedo completarte la canción por temas de derechos de autor. Entonces, en verdad que no es un tema resuelto, pero es un tema en el que veo que hay acción. Creo que el gran reto es en nuestros países y sobre todo países donde tal vez las legislaciones tienen todavía un tema tardado, la velocidad con las que se están atacando y el otro reto es el conocimiento, ¿no? El conocimiento de las funciones que van a hacer estas leyes para poder asegurarnos que integramos los diferentes elementos. Con esto, en resumen, un reto abierto. Yo creo que no supe yo al final, estaría bueno, me voy a meter a ver si al final demandaron o no demandaron. Lo último que supe es que sí habían puesto un comentario muy fuerte en términos al trabajo de diseño que se hacía, ¿no? Y un poco si ahora todos podríamos hacer ese tipo de diseños y animaciones. Pero sí, el marco legal es una de las agendas más importantes que tiene que tener la inteligencia artificial adelante, ¿no? Gracias, Clau. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿cómo va a impactar la inteligencia artificial para la conexión emocional con candidatos a la hora de reclutar y con consumidores a la hora de hablarles como marcas? Lo que yo he visto, al menos en lo que he podido experimentar, es que hasta el momento el proceso tiene que ver con prefiltros para la contratación, pero no he dejado de ver hasta ahora un proceso que no tenga al final de cuentas una interacción de entrevista. Si alguno de ustedes tiene algún ejemplo que nos pueda compartir, estaría excelente. Y justo ahí conecta con lo que decíamos del sesgo, ¿no? Que la data que administramos, tenemos la responsabilidad de que se administre correctamente, por un lado, y por el otro, como usuarios o como contratantes, yo creo que esta parte de experimentar y estar conscientes nos debe de llevar al punto de hoy prepararme para buscar trabajo es bien diferente a como lo hice hace 2 o 3 años, porque hoy ya sé que los contratadores van a estar usando estas herramientas. Entonces, me parece que lleva la doble responsabilidad, ¿no? De las personas o las compañías que los están usando en asegurarse de que la data no tiene un sesgo o se minimiza el sesgo, y la segunda, a los contratantes de la conciencia en este proceso y en todos, ¿no? Donde ya no puedo hacerlo como lo hacía hace un par de años, ¿no? Con esto no sé cómo andamos de tiempo porque creo que la pregunta incluía también el tema de los consumidores, ¿no? A final de cuentas, por ejemplo, cuando hacemos algún comercial de televisión, cuando hacemos esto, no se olviden de la premisa, ¿no? Al final de cuentas, en este flujo que veíamos de cómo funciona la inteligencia artificial, va a tener los datos, vamos a poder poner algoritmos mucho más fuertes y al final de cuentas nos va a dar una respuesta
en línea con los resultados de la probabilidad más alta, ¿no? Que creo que eso lo tenemos que tener en cuenta muchísimo con nuestros consumidores, porque probablemente nos va a permitir llegar a las distribuciones más tradicionales de consumidores, pero probablemente vamos a tener nichos de consumidores que vamos a tener que tratar de manera diferente. Y ahí también entra el reto de sesgo, porque si mi consumidor es el mismo y meto la misma data de consumidor, la probabilidad es que tenga respuestas para el mismo tipo de consumidores. Y entonces me queda el punto de con qué herramientas voy a capturar nuevos consumidores. ¿Me explico? Claro, esto lo tiene que tener en mente todo el mundo, ¿no? Ujú. Aquí hay otra pregunta, ya esta ya no es sobre reclutamiento, sino ya una vez que la gente está trabajando en una compañía, digamos, dice, ¿qué estrategias existen para garantizar que la colaboración humano-inteligencia artificial no genere desigualdades o exclusiones dentro de los equipos de trabajo? Ahí justo retoma uno de los retos que les ponía en la última slide, ¿no? El reto de aprendizaje y adopción, ¿no? Ahí veo dos tópicos, ¿no? Uno, la misma inteligencia artificial nos ha generado nuevas herramientas para aprender, ¿no? Porque ahora puedo tener incluso cursos personalizados, ¿no? Entonces, la capacidad que yo tenga en ambos lados, repito, del usuario, de mi responsabilidad por aprender, va a ser súper importante por experimentar y por probar. Creo que llegamos a una etapa donde el long life learning es más vigente que nunca, porque lo que aprendo dura dura poquitito por el tema de la velocidad de los cambios. Entonces, la responsabilidad que yo tengo de mantenerme aprendiendo es muy importante. Y la segunda va en línea con el tema de la adopción, ¿no? Cómo hago dentro de las organizaciones los procesos de cambio que tienen que ver con procesos emocionales, con procesos de apego y desapego al ser humano para poder asegurar que las herramientas se adoptan. Porque no es solo aprenderlas, sino aprenderlas puede estar padrísimo y no la uso, sino este tema de adopción que está relacionado con change management. Siento que un poco la pregunta va dirigida a lo que decías hace un rato de sesgo, cuando es más fácil que contrate un ingeniero porque históricamente se han contratado hombres. Ajá. O sea, ¿no podría Ah, pasar lo ok. mismo en los equipos, que hubieran en equipo una persona más joven, más vieja o con un tipo de pensamiento diferente que de alguna manera quedara discriminada? Ahí creo que viene justo el reto de la inclusividad. O sea, sencillo no es. Yo creo que nos pasa con o sin inteligencia artificial y creo que el reto es incluirlo en el nuevo paradigma. El tema de decir, obviamente, ahí hay que tener un quote, ¿no? Si tenemos en el trabajo herramientas de inteligencia artificial que nos están dando resultados potenciales y hay alguien que está decidiendo no entrarle, ahí les pongo la pregunta provocativa si es discriminación o no es discriminación. Si alguien no tiene acceso a aprenderlo, estoy completamente de acuerdo y ahí es donde vienen los retos. La pregunta provocativa, que regreso un poco, es si alguien no está teniendo la disposición para aprenderlo, ¿sería o no sería discriminación? Les digo que iba a ser provocativa. Si alguien te quiere contestar. Mientras, bueno, aquí tengo más preguntas. Si alguien quiere alzar la mano, también se vale que interactúen con Claudia. Pero mientras les sigo, la misma persona que hizo la pregunta anterior, pregunta ahora, ¿cómo podemos medir el éxito de los equipos Superminds? ¿Qué métricas considerarían relevantes? ¿O es algo que todavía no se puede medir? No, de hecho, una de las propuestas más interesantes que tiene el libro de Superminds es justo cuáles son los factores que hacen a los equipos más efectivos. Y entonces habla de diferentes escalas que se pueden medir. Una que, por ejemplo, me encanta es que en la investigación que presentan ahí, la empatía es uno de los elementos más importantes para hacer Superminds, porque pensarías que Supermind tiene que ver en gran medida con procesos de razonamiento, ¿no? Pero los equipos que son más empáticos
tienen mejores resultados en la escala de ser Supermind. Y creo que conecta un poco, Laura, con lo que decías de la pregunta hace rato, ¿no? Un equipo empático es un equipo que va a ser capaz de decir, oye, este le sabe menos a esto, traigámoslo, incluyámoslo, dejémosle lo que es más fácil para aprender. Y justamente vienen ahí varias escalas. Les quiero decir, y para invitarlos más a adentrarse ahí, que incluso aborda temas como la democracia, ¿no? Si a través de la inteligencia artificial la democracia podría convertirse en un supermind y pudiera alcanzar niveles de efectividad más grandes que los que hoy tienen promedio, y no me meto en ningún detalle político de ningún país en particular, pero si veo el promedio de democracia que tiene la humanidad hoy, sí, con el uso de superminds podría mejorarse la efectividad incluso de un sistema tan complejo como es la democracia, ¿no? Esperemos que sí, porque estamos viendo que la democracia está teniendo muchos problemas. A ver, siguiente pregunta. La protección de datos personales resulta importante para las empresas y los consumidores. El uso de inteligencia artificial implica que se compartan datos personales como rostro, ojos, huellas, por mencionar solo algunos. ¿Cómo podríamos realizar una protección de nuestros datos como usuarios y qué políticas deberíamos implementar en ese sentido como empresas? Yo diría, primero como usuarios, no hablo por todos, pero creo que un comportamiento que puede calificarse de un tanto común es el darle clic a las aprobaciones que haces de las aplicaciones, ¿no? Normalmente nos ponen contratos de tamaños enormisísimos y dices, bueno, todo el mundo tiene ya esa aplicación, le doy OK, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tomamos en leerlos? Yo personalmente les cuento que me eché como 50 minutos fácil leyendo las condiciones de usos de Roblox. Y les voy a ser súper sincera porque porque a final de cuentas yo tenía que dar el permiso parental para que si mi hija podía o no tomar el upgrade de la versión de Roblox o no. Y obviamente la sensibilidad para mí fue muy alta, pero les soy honesta, me llevó casi 50 minutos poder leer todas las reglitas chiquitas. Pregunta provocativa es cuántas veces sí lo hacemos y cuántas veces le damos en. Eso lo hablo como usuarios, ¿no? Y la otra parte de la pregunta me parece que es la parte de las organizaciones, ¿no? Yo creo que la educación dentro de la organización es súper importante, ¿no? Yo he visto entrenamientos súper efectivos de todo lo que tiene que ver con código de conducta en el negocio, que nos permiten a todos los colaboradores tener siempre presente, si voy a hacer una campaña de mercadotecnia, si voy a hablar con un proveedor, si voy a pedir datos de un consumidor, recordarte siempre, como el tema de seguridad en una fábrica, este es el tema de seguridad en la inteligencia artificial. Nada de lo que hagamos justifica que caigamos en una lesión. Entonces, he visto en mi experiencia de manera muy efectiva los entrenamientos de código de conducta en el negocio, reforzar fuertemente el tema de cómo actúa ante la privacidad de datos y que sea un tema en esos entrenamientos que muchas organizaciones hacen de manera anual, periódica, semestral, y a las que no, invitarlos a hacer este entrenamiento de conciencia a nuestros colaboradores es muy importante. Pregunta es mía. ¿Ya tenemos en México proveedores de este tipo de entrenamientos? Yo los he visto en lo personal en compañías internacionales, sí los he visto y muchas veces se adaptan, pero yo veo que sí tenemos en México, de hecho hay varios programas que están muy fuertes, que ya como plataforma, no sé si han visto este de Coursera, creo que, ajá, que hacen justamente, ya tienen una plataforma muy práctica para generar entrenamientos. Hay que ver cuáles son públicos, cuáles son privados, pero yo los he visto y por lo que he estado observando, veo mucha gente publicando en Latinoamérica, entonces deben de tener ya plataforma en Latinoamérica para poder hacer este tipo de cursos para las organizaciones. Alguno que yo les diga, miren, conozco este en México, no se los puedo confirmar.
Gracias, Clau. Aquí me están recordando de una pregunta que por algún motivo me salté. Alguien preguntaba si tienes recomendaciones sobre, bueno, ya recomendaste un libro, pero revistas o páginas web o algún otro libro sobre el tema de inteligencia artificial. Eh, este de Superminds se lo súper recomiendo. Hay otro que se llama, déjame poner el título en español, pero justo es la frase esta que les decía en algún momento eh, que es más cómo trabajamos juntos que no, pero se los busco y se los pongo en el one page. Y la otra que les decía es el acceso a las conferencias globales de inteligencia artificial. Normalmente lo que pasa es que les puedo poner las ligas a las conferencias. O sea, conferencia no es que sea un call, sino es como les digo, la feria mundial. Tú entras, das un usuario y te puedes ver un panorama de lo que se está creando. Obviamente, si ya quieres un paper en específico, algunas conferencias cobran por el uso de ese paper, ¿no? Les diría yo como esas tres fuentes confiables. Otro tip que a mí me ha funcionado bien, entramos con regularidad a buscar a Google, pero si ustedes escriben Google Academia, les va a hacer un filtrado de artículos que todos vienen de fuentes más confiables técnicamente hablando. No quiere decir que esté 100% asegurado, porque a final de cuentas pues es un buscador, pero si ustedes ponen en la misma ventana de Google, le ponen Google Academia, los va a llevar a páginas mucho más confiables de este tema porque son fuentes que tienen procesos de filtro adicional. Muchísimas gracias, Clau. Muy, muy, muy interesante todo y muy útil lo que nos dijiste. Todo esto es muy práctico. Yo ya no veo más preguntas en el chat, entonces creo que tú tenías Pero un todavía. no me han contestado mis preguntas provocativas. Pues yo no veo que a nadie se la mano. A ver, repite la pregunta y aquí buscamos un voluntario. No, les decía un poco una de la provocativa es, en el caso, si es discriminación, si alguien no toma el interés de entrenarse en las herramientas de inteligencia artificial, si se podría llamar discriminación o no. Y la otra Sí. pregunta provocativa era, ¿qué tan común es el comportamiento de saltarse los clics de las explicaciones legales de las aplicaciones? Creo que esas son las dos que les mandé de preguntas provocativas. Entonces van a desconectar lo que van a decir antes de que empiece el examen. ¿Quién contesta? Raúl, te tengo enfrente. Saltarse los clics, súper común. Conteste, Alina, abran sus micrófonos, los pueden abrir. Dice Liz, desde mi óptica no es discriminación porque es nuestra responsabilidad estar a la vanguardia y capacitarnos para el trabajo. Delia, saltarse los clics, súper común, estoy de acuerdo con Delia. Liz, saltarse los clics es el pan de cada día. Naime, no es discriminación porque la persona decidió no entrenarse, se le dio la opción y no la tomó. Es como el concepto de equidad e igualdad. ¿Qué opinas de esa respuesta? Súper bien, muy expertos por lo que veo, Nay, Liz, Delia, en todo el tema y gracias por aceptar el reto de contestar las preguntas. Gracias. Pues creo que nos tienes un ejercicio más claro antes de terminar. El que vamos a hacer es, más bien les voy a mandar vamos a cerrar la página, necesitamos cerrarla y les vamos a hacer llegar a los que participaron un one page y lo que les vamos a incluir en ese one page para que con curiosidad lo abran es el resumen automático que Zoom va a hacer de toda nuestra hora y 20 de charla. Entonces, el reto que les pongo es, ábranla y vean qué tal resumió. Vean si dijo lo que ustedes escucharon, vean si realmente tomó los puntos más importantes o no. Y la segunda, búsquenme ahí en redes sociales, en lo que sea. Cuéntenme si en sus feeds de redes sociales encontraron algún cambio de propaganda e información después de haber entrado a esta conversación. Son las ¿Te dos contamos tareas que les dónde? ¿En dejo. tu LinkedIn o dónde te contamos? Sí, en el LinkedIn, en el Facebook, estoy Claudia Núñez Rosales en ambos y ahí me cuentan su experiencia, qué les pasó, si encontraron algo, si algo de lo que dijimos aquí les resonó, si probaron, me encantaría escucharles si probaron nuevas herramientas de inteligencia artificial, si se expusieron, si experimentaron y exploraron.
Gracias, Clau. Oye, otra pregunta. ¿Vas a compartir la presentación? Pero si quieren nos ponemos de acuerdo, lo que tenía entendido es que la mandamos en un resumen, aparte de Mm, este que les vamos a mandar el one page con los puntos más importantes. ok. Ujú. Y los links que nos dijiste, por favor. Sí, les pongo de los libros y de las conferencias. Yo tengo una pregunta más. ¿Cómo se llama tu tía? Porque yo la voy a googlear. Me quedé con la Ah, curiosidad. perfecto. Ana Brilanti de Núñez. Ana Ana Brilanti, Brillanti. perdón, Ana, lo dije al revés, Ana Núñez de Brilanti. Ok. Sí, Pues muchísimas gracias. Aquí tengo, ahí te ponen un mensaje que dice muchas felicidades por el contenido de esta conferencia. He entrado a varias relacionadas con inteligencia artificial y esta tuvo una óptica muy distinta y muy enfocada en el liderazgo que va a la vanguardia. Excelente, Clau, ese era el súper objetivo, interesantes. Mil gracias. Pues muchas gracias, justo. Clau. Gracias, por darnos tus datos para seguir en comunicación contigo. Y pues que tengas una bonita noche, que tengan bonita noche todos. Muchos me encantó, Gracias a muchas gracias en ustedes. tu chat. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.